Ana Lázara Rodríguez nació el 17 de abril de 1938 en Bejucal, Cuba, una zona rural al sur de La Habana. Sus padres procedían de familias humildes. Gracias al trabajo de su padre, que llegó a tener un comercio exitoso y a ser dueño de propiedades, Ana Lázara pudo estudiar para ser médico. Siendo aún estudiante, comenzó a luchar contra la dictadura de Batista y se dio cuenta del peligro comunista que se cernía sobre Cuba. Desde el inicio del triunfo de la revolución, se unió al Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, distribuyendo propaganda contra el sistema. El 26 de febrero de 1961, Ana Lázara Rodríguez, a los 23 años y cursando el tercer año como estudiante de medicina, fue detenida. Un mes más tarde, fue juzgada en la causa 119 del 11 de abril de 1961. La seguridad del Estado no tiene pruebas para demostrar que ella conspiraba, pero eso no impidió que fuera condenada a 30 años de prisión. Los próximos 19 años de su existencia los vivió entre celdas de castigo, torturas, golpizas, huelgas de hambre y expuesta al sufrimiento de sus hermanas de presidio y a su propio dolor. El coraje y la lucidez que demostró en las condiciones más terribles le ganaron el respeto de sus compatriotas. En 1979 fue indultada en el último grupo de indultos dictado gracias a las negociaciones del gobierno de Estados Unidos con la dictadura castrista. Retomó su carrera de medicina en República Dominicana y en julio de 1995, Ana Lázara publicó las memorias de sus años de presidio en el libro Diario de una sobreviviente, escrito con la colaboración del periodista Glenn Garvin. Desde su llegada al exilio, ha viajado incansablemente para denunciar al régimen comunista de La Habana. Su pasión por la libertad, su inquebrantable lealtad a sus hermanos de presidio y el amor a Cuba son la marca indeleble de su paso por el mundo, pues del dolor siempre supo extraer fortaleza y más amor, y de la injusticia, la convicción del justo sacrificio. Ana Lázara, muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de Cuba. ¿Dónde naciste y cuándo? Bueno, nací en un pueblecito que se llama Bejucal el 17 de abril de 1938. O sea, Playa Girón. Años Así después. que, bueno, pero yo lo celebré, tú sabes. Durante todo el tiempo de mi prisión, yo siempre celebraba mi cumpleaños diciendo que era mi cumpleaños y que la revolución había fallado en entregar a la gente lo que le había prometido, que habían acabado con los negocios, pero habían prometido zapatos para la gente. Tampoco había negocios ni zapatos. Que habían prometido que la gente iba a comer mejor, y yo seguía sin comer, pero el resto tampoco comía. O sea que fue una señal haber nacido el 17 de abril. Claro. ¿Y quiénes fueron tus padres? Mi padre se llamaba Filiberto Rodríguez. Mi padre comenzó a trabajar cuando tenía 8 años de edad. Mi madre era cortadora de caña de jovencita. Mi madre hacía 400 arrobas, igual que un hombre. Y cuando terminaba, que los hombres caían extenuados, mi mamá les lavaba la ropa y se las planchaba. Y ella había cortado la misma cantidad de caña que un hombre. O sea, yo vengo de una familia de lucha, de infancia horrenda. ¿Y tus padres eran de ahí mismo, de Bejucal? ¿Se conocieron ahí? Mi padre de Bejucal, mi mamá era de otra zona, de San Felipe.
¿Qué recuerdas de aquel momento cuando da el golpe Batista? Tú estabas haciendo un trabajo social, me contabas, con el padre Testé, estabas ayudando en una serie de proyectos. ¿Sospechabas que con Batista existía la infiltración comunista, que Batista estaba muy conectado a los comunistas? No, esa parte no la pude captar en esa época. Lo que recuerdo fue la diferencia cuando manifestamos un grupo de estudiantes en el Instituto de la Víbora y vino la guardia para romper la manifestación. Siempre recuerdo el guardia que no sabía qué hacer con nosotros. No sabía cómo romper la manifestación sin darnos un golpe, y cómo después esos mismos o rostros parecidos sí nos pegaban con... O sea, la guardia de Batista que trató de romper la manifestación de ustedes contra el golpe de Estado. O sea, que tú desde el mismo momento del golpe de Estado ya comenzaste a activarte en contra de la dictadura enseguida de Batista. ¿De qué manera colaboraste específicamente con ese movimiento contra la dictadura de Batista, siendo una joven adolescente? Lo hice por principio, porque no podemos permitir, o sea, yo creo que por principio no puedes permitir que nadie te mande por el simple hecho de que decida ser tu dueño. Yo creo que por principio no se puede permitir una dictadura, no se puede. Va en contra de la naturaleza humana. Dios te crea libre. Yo creo que todos nacemos iguales. No importa la raza, no importa el color, no importa la nación. E inmediatamente que un gobierno trata de decir que tú eres igual que yo, ya está discriminando. O sea, inmediatamente de que un gobierno trata de establecer lo que Dios creó como cosa normal, todos somos iguales. Absolutamente todos somos iguales. Si alguien es superior a mí en algo, es por su inteligencia, por su capacidad en algo, por su creación como artista, por algo que le destaque por encima de algo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, yo no sé pintar, ¿no? Pues, un pintor que yo considere que su pintura es bonita, yo lo considero por encima de mí en pintura. Pero no importa si el pintor es negro, blanco, amarillo, rosado. A mí me da lo mismo de qué color es el pintor. El pintor está por encima de mí en pintura porque yo no sé pintar. Bueno, eso está planteado en lo que le llaman los derechos naturales, ¿no? Tú eres igual al otro, no importa si tú tienes una lengua o una cultura distinta, ¿no? Y tú te sentiste de alguna manera que ese acto del golpe de Estado del 52 era un acto que intentaba robarte tus posibilidades, tu libertad, tu igualdad ante otros. Y la libertad de la nación. O sea... ¿Y de qué manera luchaste específicamente? A esa edad, pues, lo que tú haces en manifestaciones, lo que te reúnes en grupos y conversas, lo que te vendes bonos. ¿Cuándo es que ellos se incorporan? Ellos nunca se incorporaron. Cuando Fidel en un momento determinado quiso establecer leyes que supuestamente el partido no le gustaba, pero ya él tenía el trabajo directamente con la Unión Soviética. Él creó la microfracción. La microfracción no existió. O sea que siempre hubo una tensión entre el Partido Socialista Popular o el Partido Comunista Cubano, pre-revolución y post-revolución. Y la microfracción fue un resultado de eso. Ahora, ¿cuál era el ambiente que se vivía en Cuba? La juventud estaba en contra de la dictadura de Batista, había gente que no lo estaba. La mayor parte
learning diferente. A nivel universitario, a nivel estudiantil, siempre había repudio. ¿Por qué razón? Porque había más cultura. La cultura en Cuba, anterior a la revolución, era tan vasta, tan llena. Nosotros conocíamos lo mismo las obras de arte o de literatura americana que la europea, que el español antiguo. A mí nunca se me olvida Moca tan fermosa non vin la frontera de aquella vaquera de la Finojosa. ¿Por qué razón? Porque eso era español antiguo. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en bachillerato, donde nosotros nos pasábamos horas discutiendo el libre albedrío o la predestinación. ¿Y por qué razón? Porque una de las primeras obras que leíamos era la de Calderón de la Barca, La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una farsa, una ficción. Y todo mal es pequeño, pues toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Así comienza la obra. Y, por cierto, tengo buena memoria porque eso no... Muy buena. O sea que ustedes recibían una educación completa de cultura, de filosofía, de historia. Fíjate si es completa, que yo estando en el segundo año de bachillerato, el Departamento de Educación americana, norteamericana, pagó unos test en el Instituto de la Víbora que nosotros tomamos durante 5 o 6 semanas los sábados. O sea, los tests dieron por resultado, después de 6 semanas, que había 6 percentil de genio en mi aula de 65 alumnos, lo cual no es posible. O sea, estadísticamente, eso no existe. ¿Por qué razón dieron 6 percentil de genio en mi aula? Porque el nivel educacional era tan alto, tan alto, tan alto, que pasaba todos los esquemas. ¿Por qué? Porque había preguntas de Einstein, había preguntas de Mark Twain, había preguntas, o sea, había preguntas de literatura, de geografía, de historia, de música. Sin embargo, tú venías de una familia pobre, o sea, como tú explicaste, tus padres. ¿Pudiste tener esa educación? Pude tener esa educación porque era gratis. En la República. Era, ¿cómo decirte? Había 2 cosas en Cuba en las que el presupuesto era enorme. No porque los profesores ganaran tanto. Los profesores ganaban una miseria. Pero la educación y la salud eran 2 renglones en Cuba que eran insuperables. Eran tan grandes que empecé a entrenarme en el Calixto García y la medicina, la escuela de medicina estaba cerrada. O sea, a mí el sistema de educación en Cuba me permitía entrenarme como médico sin estar estudiando medicina. A mí me impulsa a querer ser médico, yo creo que desde que nací. O sea, yo tuve una encefalitis por sarampión y yo estuve 91, 92 días en coma. En la época no había nada. O sea, en la época que yo tuve la encefalitis, lo único que existía era suero salino y glucosado. O sea, te ponían un suero salino que te debía durar el día entero
y después te ponían un suero glucosado para compensar la sal que te habían dado en el otro suero. No había nada. Era para que no te murieras. Yo recuerdo la velita en el cuarto y cómo me molestaba cuando abría los ojos y aquella vela, yo pensaba, ¿por qué no apagarán la vela esa? Porque me molestaba la luz hasta de la vela, y lo único que yo veía era a mi padre medio dormido en el sillón cuidándome, y me volví a ir otra vez. De haber sido una niña delgada, me hubiera muerto, porque no hubiera podido sobrevivir todo ese tiempo sin comer, porque en esa época no había nada. Hasta una mañana en que miré y vi a mi abuela como si fuera una figura de la Lic, del cristal, parada del lado allá de la ventana, que me miró y me saludó. Y yo supe que había sobrevivido. En ese momento tu abuela había muerto. Estaba muerta. Cuando triunfa la revolución, tú estás estudiando medicina. ¿Qué ocurre en ese momento y qué es lo que te impulsa a ti a incorporarte entonces a la conspiración para tumbar ese régimen que se estaba instaurando? No, yo estaba conspirando ya contra Fidel antes de que triunfara. O sea, yo estaba luchando contra Batista, pero ya tratando de informar. O sea, dentro del grupo que luchábamos contra Batista, ya había una infiltrada comunista. Y yo lo supe. Y yo comprobé con una pobre familia que no sé ni qué pasó. O sea, había un apartamento que una amiga que estaba conspirando tenía acceso a él. Y entonces, para comprobar que esa persona era infiltrada, yo, conversando con ella, como que se me fue un detalle y después se me fue otro, y de que había en ese apartamento un cargamento de armamento que los americanos nos habían mandado. Y a la familia esa, lo que le entró esa noche, y lo vi yo, desde el apartamento de frente. Pero ¿quién entró en el apartamento de esa familia? Seguridad del Estado. Seguridad del Estado. O sea, ella era un informante dentro del grupo de ustedes. ¿Y qué pasó con esa familia? No, la familia al final no tenían nada. Al final ella lo que se dio cuenta es que la había descubierto. ¿Y la volviste a ver o no? Oí la voz estando ya en seguridad en quinta y 14. Ya yo estaba. Y oí la voz y le dije, Isis Nimo, nos vemos. ¿Qué tipo de actividades ustedes realizaban ya cuando estaba en la época conspirativa? Cuando estábamos conspirando ya contra Fidel, yo recuerdo que nos entregaron unas petacas que dicen que tenían timer, o sea, que se suponía que empezaran a activarse horas después cuando ya no había nadie, para evitar que en el fuego que se iba a producir hubiera ninguna persona afectada, ¿no? O sea, un negocio que está vacío, pues da lo mismo que se queme, ¿no? Yo recuerdo que yo fui a esa tienda en La Habana Vieja, puse las petacas y me fui. Al día siguiente llegué, ya yo sabía actuar como actúa Seguridad del Estado. Cómo actúa Seguridad del Estado con una arrogancia enorme, donde todos los demás son insectos
y tú eres el único que manda. Y yo hacía eso. Llegué a la tienda, le dije al empleado, dame la escalera esa. Me monté en la escalera, quité las petacas, me las puse en el bolsillo, insulté a los americanos y me fui. Y supe que los americanos nos estaban timando, que estaban arriesgando la vida de gente con algo que no funcionaba para nada, absolutamente para nada. ¿En qué movimiento tú te incorporaste? ¿Era algún movimiento? MRR. En el MRR. ¿Qué edad tú tienes cuando eres detenida el 26 de febrero del 61? 21 años. ¿En qué circunstancias eres detenida y por qué? Bueno, ya estaba infiltrado el movimiento, a quien contacté tratando de, porque ella yo sabía que nada caminaba, tratando de salir de la infiltrada, que obviamente colocó a 5 hombres bajo pena de muerte. Ella misma le entregó los explosivos y con la misma seguridad o sea, ella de esa forma trabajaba, o sea, como venía del grupo de lucha contra Batista, la gente se conocía, o sea, tenían relaciones. Y ella pues le entregaba en el parque los explosivos, le decía, demórense como 15 minutos para que por si acaso me estaban siguiendo, qué sé yo. Y ahí venía seguridad y los cogía y eran menores de edad. Eran gente menor de edad. O sea, yo a quien contacté fue un mafioso. Pero parece que el mafioso estaba infiltrado también. Porque yo lo contacté para eliminarla a ella. Para llevarla a una encerrona, a una playa, supuestamente para recibir un cargamento, para eliminarla allí, pero me cogieron antes. Te cogieron tratando de salir de la infiltrada. Sí. A tu mamá le prometieron que volverías en unos minutos, o sea, cuando te arrestan dentro de tu casa. Pero, y sin embargo fuiste detenida y fuiste procesada. ¿Cómo fueron esos primeros días cuando te detienen? Aquello era una pesadilla. ¿Cómo decirte? La mayor parte de las mujeres que estaban tenían o esposos, o novios, o hermanos, o padres, a los que se le pedía la pena de muerte. O sea, era un lugar caótico, donde la gente no hablaba una con otra, por temor a que hubiera una infiltración. Había de paso una loca americana, no sé si americana o... Sé que hablaba inglés y español, pero era loca. Y la habían cogido en el aeropuerto y venía con un arma para matar a Fidel, qué sé yo. Pero estaba loca. ¿Esto en dónde es? ¿En la cabaña? No, en Quinta y 14. Yo me encaramaba arriba de las camas y rompí uno de los cristales, ese tipo, más o menos que había allí en Quinta y 14, porque era una residencia, para gritarle a mi papá. O sea, tú sabías que tu papá estaba afuera. Mi papá logró una visita en seguridad del Estado. O sea, tu papá fue insistente y estaba afuera. Bueno, mi papá, yo le pregunté. Pagó. Yo le dije, ¿cómo lograste venir a verme? Y me dijo, porque cuando ya uno coge la edad que tengo, ¿sabe qué? Siempre hay alguien que se puede comprar. ¿Qué tú pensabas en esos días ahí? ¿Y qué es lo que te preguntaban, te interrogaban? Sí, pero el problema es que ya entonces ya yo los conocía. Yo recuerdo ese primer interrogatorio, me dejaron en una habitación más fría que esta.
era casi de 0 la temperatura. Pero yo toda mi vida he padecido de calor. O sea, yo nací con menopausia y entonces eso es lo que ellos no lo sabían. Y venía de no dormir por el calor tan espantoso que había entre el calor, los ruidos, llamaba a la gente para interrogatorio. Llevaban días sin dormir, y noches también. Entonces cuando entré en aquella habitación fría, oscura, y el hombre me dijo, ahorita venimos, ¡pran! Y cerraron la puerta. Yo dije, esta es la mía. Coloqué la silla, una así, otra así, o sea, me hice una cama, me acosté, ¡clan! Y me fui completa. Cuando oigo, aquella gente entraron con guantes, jacket, sombrero. O sea, se supone que estábamos bajo cero allí. Y entonces yo oigo las voces y decía, no puede estar dormida. Tócala, no, pero ¿cómo la voy a tocar? Y entonces me desperté. Y me dijo, ¿de verdad que tú estabas durmiendo? Y le dije, coño, pero aquí ustedes lo tienen que despertar a uno de esta forma. ¿Qué carajo es lo que te pasa a ti? Me dijo, yo soy el jefe de interrogadores. Le dije, coño, pero de verdad. Y miré para los otros y le dije, ¿y por qué escogieron a más come mierda de todo? Cuando tú haces eso, inmediatamente, tú te estás colocando al resto como cómplices tuyos. Entonces yo aproveché esa oportunidad. Entonces empezó el interrogatorio. Yo le dije, no, fíjate, déjame hablar. Tú copia ahí y después yo doy nombre. Pero primero copia. Entonces yo hice como que una revolución entera. Era de armamento, de bombas, pero sin nombre. Y entonces él, cuando ya tenía como 26 páginas escritas, pero cuando no me pongas nerviosa, coño, no me pongas nerviosa, déjame hablar. Te dije que si no me dejas hablar, no voy a hablar. Tú estabas inventando todo aquello, era una historia. Una historia de esa, de novela, de Corriente Hallado, de esa. Pero todo era Cuba entera. Y entonces me dijo, bueno, ya no puedo más, ya los dedos me duelen. Era una máquina de escribir de esa. Y le dije, bueno, ahora vamos a ver los nombres. Bueno, es Raúl Castro, Vilma Espín. O sea, todos los que estaban en el complot era. Entonces me dijo, tú lo que eres una come mierda. Le dije, no, el come mierda eres tú. Pero chicos, ¿cómo tienen a este hombre de jefe, de verdad? Pero ¿cómo es que lo tienen de...? Todo el mundo empezó a reírse y se largaron. Y entonces la puerta les quedó abierta. Me salí por la puerta cuando se fueron y a quien me encontré fue a uno al que yo quería que mataran y los demás les dejaron la vida. El tipo era de seguridad. Y estaba detenido ahí también. Yo fui a una casa de seguridad, o sea, a ver si una compañera mía de lucha estaba presa allí o no estaba presa. Y cuando llegué, el tipo tenía una guayabera y el carnet de identidad de seguridad de Estado aquí en el bolsillo, imagínate tú. O sea, tú lo viste que él es que estaba trabajando para la seguridad, antes de tú ser detenida. Antes de ser detenida, ese es el que cogimos. Y entonces yo empecé a conversar con él, mira, vengo a buscar el libro de matemáticas. Si yo no tengo el libro de matemáticas, voy a suspender la asignatura. Tú no te das cuenta, porque es que tengo que entrar a ver si él tiene el libro mío, porque el libro mío... Y logré entretenerlo hasta que llegaron los muchachos y lo cogimos, le quitamos el arma y nos lo llevamos en el carro de él. Lo metimos en un lugar aislado. Los varones del grupo, yo les dije, nunca dejes testigo
Y él me dijo, no, yo no lo voy a matar. Y con el arma de él le dio en la cabeza para que perdiera el conocimiento, pero lo dejó vivo. Cuando ellos me dejaron ahí en el cuarto, que yo salí, me lo encontré y le dije, te voy a decir una sola cosa. En el juicio, atiéndeme bien, en el juicio, fíjate cómo estoy fuera. Como estoy fuera siempre. Si en el juicio tú acusas a los hombres, te voy a buscar y te voy. Tú sabes que yo ahora te quería matar, tú lo sabes. Te voy a buscar y te voy a matar. Fíjate, no importa donde me metan, te voy a matar. ¿Me estás oyendo? En el juicio, a la única que puedes acusar es a mí, porque las mujeres no le dan pena de muerte. ¿Me estás oyendo? Y me dijo, sí. O sea, no te hizo nada, no te confrontó ni nada. No. Cuando el juicio, Flores Ibarra hablaba de... Flores Ibarra era el fiscal. El fiscal. Y él siguió insistiendo estas palabras. Ella fue la que me raptó y usaba la palabra raptar. Y raptar es obviamente de un hombre para una mujer. Y Flores Ibarra se encabronaba, daba golpes, suspendía el juicio, se reunían afuera, le decía, venga conmigo y no sé cuánto, y yo lo miraba y le hacía así. Y cuando él regresaba, volvía otra vez. Yo le puedo decir que ella me raptó, y entonces ella vino con una pistola, no, ella me raptó con mi pistola. O sea, aquello, entonces Flores Ibarra... Aquello prácticamente era un circo. Entonces cuando Flores Ibarra se encojonaba y empezaba a dar golpes y gritar y la revolución, entonces esta revolución es magnánima porque no permite la pena de muerte. Entonces yo cogía en el pupitre, soy mujer, soy mujer, soy mujer, y tocaba y bailaba la conga y todo, pero en el juicio logré... Burlándote de ellos, pero sí, estaban los otros compañeros tuyos ahí también. Sí, pero ¿por qué hice esto? Yo logré que el juicio durara horas de horas de horas de horas. Había un muchacho menor de edad en el grupo, porque había 5 penas de muerte, que la madre era mexicana. Y la madre le había dicho que ella iba a tratar de que el embajador mexicano viniera al juicio. Y yo sabía que si el embajador mexicano venía al juicio, las penas de muerte le iban a meter años de prisión, pero las penas de muerte la quitaban. Entonces usé, allí en ese momento sí nos dieron buena comida, o sea, unos sándwiches cubanos de eso de antes. Y había un perro chino. Yo llamaba al perro y le daba un pedacito de jamón. Imagínate un perro callejero de eso, con un pedacito de jamón. Estaba encantado la vida. Cuando Flores Ibarra empezaba a disparatar de la revolución y la magnanimidad y yo le pisaba el pie al perro. El perro empezaba a gritar. Salía corriendo todos los guardias a tratar de coger el perro se escapaba, paraban el juicio y llegó el embajador. O sea, demoré como 6 horas. 6 horas. Y el embajador llegó y quitaron las penas de muerte. Eran 5 penas de muerte. 5 penas. ¿Y qué número de enjuiciados era? No, le metieron 30 años a todo el mundo y éramos como 15 o 20, no sé. Como 15 o 20. Entonces, ¿de qué te acusan y cuál es la condena? Bueno, a mí me acusan de tenencia de explosivos, de terrorismo, de todo, o sea, de todas las cosas habidas por haber. ¿Y la condena inicial cuál es? 30 años y 30 domiciliarias. O sea, 60 años. 30 años cuando terminara, 30 domiciliarias. ¿Y te llevan a dónde una vez que está la sentencia? Me llevaron primero a Guanabacoa, a la prisión de Guanabacoa, que era un vivac.
¿Tú pensaste que ibas a pasarte 30 años presa? Yo pensé que iba a pasar mucho tiempo presa. Yo no pensé que iban a triunfar en ninguna de las cosas que hiciera. La mayor parte de la gente que tenía, vamos a decir, un comportamiento normal durante el día, cuando se quedaban dormidas, empezaban los llantos, porque es que la mayor parte de ellas, los esposos, los hijos, los hermanos, tenían penas de muerte y estaban, o sea, en ese momento el paredón estaba en pleno funcionamiento. O sea, que aquellas mujeres que comportaban normal, cuando se quedaban dormidas, gritaban en el sueño, lloraban. O sea, era un espectáculo duro de escuchar, porque yo de noche sacaba el libro de medicina por la reja para poder leer. Entonces decidí crear juegos de deporte para agotarlas físicamente. Les decía, mira, cosa que yo no creía, pero se los decía. Ahora los americanos vienen y entonces tu esposo te va a encontrar gorda y fea, arrugada toda. Tienes que hacer ejercicio, vamos a jugar. Entonces jugábamos voleibol con una pelota de básquet, que es lo que yo tenía. Bueno, y el ejercicio es importante cuando tú estás en una condición de mucho estrés también. No, además de eso, te quita el estrés. ¿Cuál fue la primera prisión a donde ya te envían y cuando inicia ya tu tiempo en prisión? En Guanajay. ¿Cómo fue ese primer tiempo? Guanajay estaba bien preparado. Guanajay tenía sus rejas que aislaba un pasillo del otro. O sea, eran la reja de entrada, la reja para el pasillo derecho, la reja para el pasillo izquierdo, pero eran rejas con unos cierres, eran como 12 cuchillas de acero que iban entrando y cerraban y cada puerta tenía ese mismo tipo de mecanismo, o sea, una prisión bien preparada. ¿Y tú estabas con prisioneras políticas, no comunes? No políticas. Teníamos incluso dentro una llavera. Al comienzo. ¿Qué es una llavera? Bueno, una miliciana, que era la que cerraba, la que se encerraba después en una celda ella, de noche, y vigilaba que todas las puertas estuvieran cerradas, etc. Logramos que en la primera revuelta ellos quitaron la guardia. La reja te limita enormemente, sobre todo esas rejas tan fuertes. Había que tumbar la reja. Pero ¿cómo tú tumbas la reja? Es bien fácil. No hay nada más fácil. Cuanto más pesada y más grande es una reja, más fácil tú la tumbas. ¿Por qué fue esa protesta en Guanajay? Es que, ¿cómo decirte? Siempre hay una circular pegada a la visita, que es la que te limita la visita. O sea, la visita estaba programada, por ejemplo, para el mes siguiente, al día tal, a la hora tal. 2 días antes o un día antes, llegaban con una circular. Para entrar en la visita, su familiar tiene que desnudarse. Tú no lo puedes aceptar. Si protestas frente a eso, ya, no tienes visita. O sea, llega un momento que el mecanismo es tan obvio que lo que tú decides, ¿qué es esto? No, ahora estamos en protesta. Y entonces empiezas a toque de lata, empiezas a hacerle la vida desagradable a ellos también. Y esa primera protesta en Guanajay fue por las restricciones a las visitas. Se dice que la prisión política
en Cuba fue dura para todos, pero que especialmente para las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué fue tanto el ensañamiento contra las mujeres prisioneras políticas de esa época? Yo te diría que la razón principal fue que demostramos que no teníamos miedo. Y el único mecanismo que tiene el gobierno comunista es el soborno, el miedo, el chantaje. El chantaje. O sea, cuando tú, por ejemplo, yo dejé de escribir ya del primer año de visita, no escribí más. Clandestino escribía, pero legalmente no escribí más. ¿Por qué razón? O sea, escribirle cartas a tus familiares. Claro. O a una amistad. ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan psicólogos para estudiar tu carta, para estudiar cuáles son tus debilidades. Y en el comunismo, la mayor debilidad es el amor. Por ejemplo, ellos a veces utilizan a la familia para enterarse de. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la cabaña, cómo la llavera llegaba y me decía, Vincent de apellido, y me decía, Ana Lázara, pero ¿no te gustaría estar con tu cotorrita, la cotorrita de tu casa? O sea, sabía detalles que lo había adquirido conversando. Y entonces yo le decía, Vincent, ¿tú sabes cuál es el problema? Que ni a la cotorrita le puedo decir la ejecutada de ustedes aquí. Y ahí estamos en conflicto porque el problema reside es que yo voy a seguir hablando, Vincent, de todas formas, no importa dónde sea. En la calle, de eso, después de muerta. O sea, yo voy a seguir hablando. ¿Presionaron a tu mamá, a tu papá? A mi papá y a mi familia le hacían requisas casi todas las semanas. Requisas en la casa, revisaban todo, les robaban cositas. Tu papá muere mientras tú estás en prisión. Sí. ¿En qué circunstancias muere tu papá y ya tú estás... Mi papá tenía cirrosis hepática. ¿Ya tú estabas en prisión hace qué tiempo cuando ocurre eso? Ya lleva bastantes años, sí. Aparte de estos chantajes o de estas manipulaciones psicológicas que les hacían, tú viviste en carne propia y viste que le hicieron a otras de tus compañeras. La cosa más es el agua. Ellos saben que cuando ya tú llevas 2 huelgas de hambre, para ti el dejar de comer es insignificante. El agua lo que hace es llevarte las neuronas. Cuando ya tú empiezas a tener ausencia de agua en el organismo, comienza el organismo a encoger el cerebro y empieza a matar neuronas. Si algo saben ellos es el proceso de deterioro o no del organismo a través de las huelgas. Y lo primero que hacían era quitarte el agua y cerrarte la posibilidad de adquirirla. Esa es una de las torturas mayores. Los médicos se acercaban y me decían, 20 días de huelga. ¿Tú tienes diabéticos en la familia? Entonces, como yo sabía lo del ciclo de Krebs, yo me sentía contenta porque sabía que los azúcares me estaban defendiendo esto, que es lo único importante, esto y el corazón.
Y entonces yo le decía, déjame morir tranquilo, chica. Pero no me estaba muriendo. Los hombres, nosotros no llegamos a ese punto nunca. Pero llegaron algunos hombres a ellos tenerlos que eliminar físicamente porque seguían vivos y ya no había forma de retornarlos atrás por la cantidad de días, de meses ya en huelga de hambre. Cuando nos llevaban para las tapiadas de Guanajay, de Guanabacoa, perdón, es una prisión muy antigua, era un vivac de la época de la colonia, que ellos transformaron para hacer más, vamos a decir, más galeras pequeñitas. Y en esa ocasión, nosotros todas llevábamos un pomito de agua, porque sabíamos que nos quitaban el agua. Y la llavera ¿Y ustedes dijo, estaban en huelga? Estábamos en huelga. Y la llavera dijo, tenemos que analizar el agua para ver si contiene azúcar. Y entonces no están en huelga, qué sé yo. Y la gente entrega normalmente porque es una forma de yo no estoy cometiendo, o sea, yo no estoy violando la huelga. Y Miriam, que venía atrás, la última, no se dio cuenta que ya estábamos cerradas y vio cuando pateaban los pomos para sacarlos, no iban a dar ningún pomo, no iban a analizar nada. Y Miriam gritó, muchachita, no entreguen los pomos que los están botando. El guardia le dio un galletazo y le dijo, puta, cállate. Y cuando le fue a dar el segundo galletazo, Miriam se le prendió de acá con la dentadura. Y él la levantó en peso y ella siguió prendida con la dentadura. Y cuando Miriam se prendió del hombre y la levantaron en peso, empezaron a usar como si fuera un pushing back. Le golpeaban, la golpeaban y ella siguió prendida y cayó de rodillas con el trozo del hombre en la boca. Escupió y tenía sangre en la boca y dijo, y después dicen que estamos en huelga de hambre y acabo de comer puerco. La patearon con las botas de una forma tal que yo perdí el conocimiento. Porque veía por el hueco, pero no podía hacer nada porque estaba cerrada. Y fue una pateadura tan bestial que después sangraba por la nariz, sangraba por la boca, sangraba por el recto, sangraba por la vagina. Y ahí seguimos en huelga, pero nos siguieron sin el agua. ¿Tú perdiste el conocimiento y después qué pasó con ella? Después supe por las demás que estaba sangrando. No le hicieron nada. Pero fueron pasando los días. ¿Y le dieron asistencia médica? Nada, no le dieron nada. Al tercer día de estar sin agua, vi la jarra de agua. Una jarra de agua que venía blanca, llenita de agua, con hielitos dentro. Entonces me dije a mí misma, estás alucinando porque la jarra no vuela. Sí, porque era volando, tú veías la jarra en el aire. Bueno, venía flotando. Y cuando dije no vuelan, empecé a sentir el sonido del ala que le salió a la jarra, dos alitas, ¡suc! ¡suc! ¡suc!
Y entonces dije, estás alucinando, las jarras no vuelan, volví a decirme, tratando de no coger las jarras. Pero a la larga, no sé en qué momento, no sé lo que pasó, no sé, todavía no sé. Parece que salté a buscar las jarras y me descalabré contra la pared, no sé quién lo supo, no sé cómo se supo. Sé que me desperté, era un médico, era negro, y me dijo, ahora te llevamos al hospital. Y yo le dije, y se dieron, y me dijo, no han cedido. Y le dije, entonces déjame morir tranquila. Y él cogió el agua y me dio. Y ahí se dieron ellos. Aceptaron las condiciones que ustedes estaban poniendo. ¿Qué eran esas condiciones, si tú recuerdas? En ese caso de Guanabacoa, ellos intentaban mezclarnos con las prisioneras comunes. Y eso no lo puedes permitir. Porque es que, ¿cómo decirte? Son dos condiciones de vida completamente diferentes. Para ellas, el delatar que tú estés escribiendo una carta clandestina, o dónde te escondiste la carta, o dónde escondiste algo, es normal. Y ustedes eran prisioneras de conciencia y las querían poner con prisioneras comunes de disímiles crímenes o delitos. Allí había muchos casos que a veces eran casos hasta mentales. Había una mujer que se le había cocinado el bebé al marido, su bebé. O sea, eran casos graves. ¿Qué otros tipos de defensa ustedes tenían frente a aquello? Desgraciadamente, lo único que a veces te queda como prisionero es la huelga de hambre. Primero usaron una visita de madre, fue un día de las madres. Y claro, si tú tenías la mamá ahí, salías a la visita. Entraron primero, o sea, con las madres allí todavía, entró el primer batallón de hombres, eran presos comunes, venían alcoholizados, pero entraron así en grupo para llevarnos a la fuerza. Entonces yo lo que usé fue en los bancos es como las mesas estas que son de madera, pero muy pesadas, con el banco fijo. Y me paraba allá arriba y me lanzaba así, y te lo llevas a todos. Ya llevábamos como 45 minutos peleando. ¿Y la guarnición? Ramiro Valdés fue el que vino y dijo, no, sacan estos hombres, y trajo la guarnición. Entonces trajo la guarnición. Algunas madres las arrastraron, las sacaron arrastradas. O sea, le dieron golpe también a los familiares. Pero en eso, ya esos eran 4 hombres. Y eran las jaulas antiguas, que eran más bajitas, que eran como los carros del Café Pilón, igualito, eran, o sea, ese tipo de van bajito. Y entonces te tiraba, yo me dejaba tirar. Cuando llegaba al borde de la jaula, usaba las piernas como si fuera un trampolín y viraba hacia atrás. Con los brazos hacia, o sea, me impulsaba con el borde de la jaula y los tumbaba. Y caíamos al piso todo el mundo, y yo me levantaba, él se levantaba, volvían a tirarme. Y llegó aquel hombre con un carro de seguridad del Estado. No sé si era boxeador, no sé.
Sé que cuando tiré el puñetazo, era como si hubiera dado con una pared de acero. Lo que me dolió fue la mano. Me cogió como si yo fuera un paquetico y entró conmigo en la jaula. Cuando traté de levantarme, me noqueó. Entonces lo único que dije, Dios mío, ahora no, Dios mío, ayúdame, ahora no, Dios mío, ayúdame, ahora no. Y cuando entreabrí los ojos, él estaba con las piernas abiertas, claro, era un hombre grande, y en esas jaulas no podía pararse, estaba encorvado y yo estaba acabado. Entonces ahí, con las manos mías, le abrí las piernas para que no las pudiera cerrar y con las rodillas empecé a dar con toda mi alma, con toda la fuerza de mi cuerpo, con todo lo que había entrenado yo, que todavía tengo las piernas de acero. Le empecé a dar con todos los gritos de aquel hombre. Los gritos se oían y él gritaba, gritaba, y yo pegaba y pegaba y pegaba y pegaba. Lo sacaron, lo tuvieron que entrar a sacar. Porque no podía caminar, no podía. Lo sacaron y lo volví a ver cuando nos bajaron en Guanajay. Nos bajaron frente al pabellón D y nos dejaron ahí con guardia. Había un policía armado por acá y otro policía armado por allá, pero no había más nadie. Entonces llegó el carro de seguridad y llegó el negro otra vez. Se agarró de la puerta y me dijo, Blanca, te voy a matar. Y sacó el arma. Y yo empecé a buscar a ver si encontraba una piedra o algo para defenderme. Y el policía le dijo, soy experto tirador de silueta, te tengo centrado el corazón, suelta el arma. Él le dijo, yo soy teniente de seguridad del Estado. Y él le dijo, lo siento mucho, la orden mía es tirar a matar si te trata de escapar. No se está escapando. Suelta el arma. La soltó, el policía la recogió, se la puso atrás. Él le dijo, yo vuelvo. Y yo le dije, tú no vuelves. Pero lo que sí te llevas de recuerdo para toda la vida es que si no tienes hijos, no vas a tener. Porque te desbaraté los conductos seminales. Absolutamente todo. Nunca más lo volví a ver. Pero cuando se fue, el policía me dijo, acabo de descubrirme, me tengo que escapar. Yo estaba infiltrado. Saltó la cerca y se fue huyendo. Ese policía estaba infiltrado dentro de la guarnición o de la guardia de seguridad del Estado. Te salvó la vida. Me salvó la vida. Te escapaste en 2 ocasiones de prisión y lograste incluso estar en la ciudad un tiempo. Cuéntanos cada una de esas veces. En la primera ocasión estuve 3 meses en la calle. En esos momentos, ¿cómo decirte? Seguridad del Estado no tenía más nada que hacer. No había conspiración en Cuba. Ya todos los, vamos a decir, los posibles enemigos de la revolución o estaban fuera de Cuba, o estaban presos, o estaban muertos. La calle era una pesadilla. ¿De qué prisión te escapaste? La primera fue de Guanabacoa. Yo decidí irme y dije, bueno, si me cogen, pues me llevan para la Tapiada. Y estoy más. Estoy por lo menos, no estoy tan aglomerada. Vaya, puedo orinar cuando quiero y cuando quiero hacer caca, puedo hacer caca, aunque no me pueda bañar. Y utilicé el mismo mecanismo. O sea, que
que vienes a cerrar la galera, que ya está cerrada, que no sé cuánto, que siempre, que no tengo zapatos y lo único que está haciendo es cerrar la llave, la galera que ya está cerrada. La galera no estaba cerrada, la de al lado, y comunicaba por un pedacito arriba. O sea, tú tuviste un intercambio con el que cerraba la Sí, reja con la y llavera lo convenciste de que no... Lo convencía de que ya estaba cerrada y no estaba cerrada. La coloqué de manera que parecía que estaba cerrada. Cuando se me escapé, que me encontré allá arriba, no tenía ningún plan. O sea, ¿te escapaste hacia dónde? Bueno, pues a la azotea. Pero de la azotea, yo lo único que poseía... ¿Tú sola te escapaste? No, éramos tres. Margarita Blanco, Chonchi, que es Ada Castellano. Subí a la garita y me lancé 13 pies para abajo. Detrás de la cerca. Y recibí a Margarita y a Chonchi. Y se fueron. Con la misma que salimos caminando, lo primero que venía era un carro de la policía. Y antes de que el policía reaccionara, le llamé. ¡Compañero! Le grité. Y él frenó el carro y le dije, coño, me metí un trabajo voluntario ahí, la guagua nos iba a llevar. Y dije que no, que yo seguía trabajando y ahora no sé dónde carajo puedo coger una guagua para irme. Y me dijo, coge 2 cuadras más allá y vete por ahí. Y le dije, gracias, compañero. ¿Y cómo ustedes iban vestidas? ¿Cómo iban vestidas? Iba con una blusita de esa de pijama. Y un pantalón que me dio Clarita González. Me regaló el pantalón de jean. O sea, ustedes no estaban vestidas de presa. No. ¿Y qué hiciste después? Caminamos. Caminé toda la noche. Al día siguiente. Y Chonchi se me desapareció. Y le dije, Margarita, ¿dónde se metió Chonchi? Y me dijo, no sé, no tengo idea. Y Chonchi apareció con 3 panes, con mantequilla de este tamaño, 3 botellas de refresco y 4 cajetillas de cigarros. Yo fumaba en esa época. Le dije, Chonchi, dice, niña, llegué a la bodega y la mujer me dijo, usted es la mujer más dichosa que existe en este mundo, porque llevo como 6 meses sin que me suministren nada. Y hoy me llegó esto para repartir por la libre y usted es la primera que llega. Fíjate las cosas de Dios. Es el pan con mantequilla más rico que me comió en mi vida porque llevaba horas y llevábamos también sin tomar agua porque no había en toda La Habana agua, no había. ¿Qué tiempo estuviste entonces en la calle? 3 meses. 3 meses. ¿Cómo te volvieron a arrestar? Bueno, cuando ya yo me di cuenta que estaba en un lugar infiltrado, o sea, estaba infiltrado el lugar. O sea, era... Porque tú fuiste pasando de casa en casa escondida. Sí, cuando ya yo sabía que el hombre era un informante. ¿Te pusieron una causa más por haberte escapado? ¿Te hicieron un juicio? Pero ahí está el problema. Ellos me hicieron como 4 juicios. Pero en los 4 juicios, lo que querían quitarme era los 30 domiciliarias. Y yo me negué. ¿Volviste a reencontrarte con tus compañeras que se escaparon contigo? Nunca más. O sea, Margarita volvió a prisión otra vez, pero después le dieron la libertad. Y Chonchi la volví a ver aquí en el exilio, pero no la volví a ver allá. ¿Cómo transcurrieron esos próximos años? Bueno, ¿te volviste a escapar qué tiempo después? Bueno, volví a escapar ya ahí fue de la tapiada de Guanajay, 20 días después de esa primera fuga. Y ahí fue la movilización que hicieron de 200 hombres. Peiné el peine con
con los guardias. O sea, 20 días después que ya te vuelven a, o sea, te vuelven a arrestar y te vuelven a meter en la tapiada. Después te que escapas de la tapiada. Después, o sea, yo estuve un tiempo en seguridad del Estado. Se me ocurrió, para demostrar lo que le había dicho a seguridad, porque había Bencomo, así se llamaba el guardia, el apellido Bencomo. Y entonces utilicé la ignorancia de Bencomo. Y le dije, Bencomo, preséntese inmediatamente en la celda, no me acuerdo el número de la celda mía. Y le dije, eso es una orden estricta. Inmediatamente Bencomo dijo, yo no recibo órdenes de los gusanos. Y le dije, más vale, Bencomo, que aceptes la orden o vas a salir castigado, para que tú lo sepas, castigado. Y entonces me dijo, pues no voy, para que tú sepas, no voy. Y le dije, estás castigado, Bencomo. Y entonces se pegó a la pared y pasó para no estar cerca de mi celda. Y se me quedó abierta la celda. Tenían que abrir la reja de abajo, la segunda reja, para entrar en la... O sea... En el área de castigo. Sí. Tenías que esconderte ya fuera de la celda y cuando abriera acá, que fuera, te escapabas por acá. Logré saltar la primer cerca. El alambre de púa, todavía tengo la marca acá. Se me enganchó en esta mano y tuve que elevarme de nuevo, pero el alambre cimbró en la cerca de seguridad. Cimbró el alambre cuando logré desenterrar el dedo. Y me tuve que tirar al piso y me metí entre las hierbas. El posta pasó la luz, pero en eso pasó un gato y él creyó que era el gato el que había y apagó la luz. Ahí fue cuando ya vi los hombres que venían ya enganchados uno con otro haciendo el peine para buscarnos. Y entonces fue cuando me salí de atrás de las hierbas, los abrí entre los dos y me enganché en el medio. Ellos no veían nada en la oscuridad. Ellos no veían nada en la oscuridad. Y él me dijo, coño, me asustaste. Y entonces yo le dije, no, susto tengo yo pensando que las hijas de puta tengan armas. Y entonces él me dijo, coño, ¿verdad que sí? Y entonces seguimos. Y pensaron que tú eras parte de ellos. O sea, ellos me caminaron de lo más bien, o sea, que hasta el final. ¿Y Margarita y Teresita? Ya a Teresita la habían cogido. A Teresita la habían cogido. A Teresita ya la habían cogido y yo sentí el tiro que dan de aviso cuando la cogieron. Y Margarita, yo creo que la habían cogido todavía. O sea, la única que quedaba eras tú y estabas en el Yo cerco. estaba peinando el peine con ellos. Entonces, yo, al final, ellos se soltaron y ya yo me solté también y seguí. Y me seguí caminando. Entonces, no, yo iba con Margarita. Entonces veo al hombre, imagínate que estaba haciendo guardia, nada más y nada menos que con una canana blanca, doble, y la KM en la zanja, cuidando la carretera. Vine por atrás, le di, y cuando cayó, me quedé yo con el arma en la mano. Le quité la pistola y le dije, vamos a celebrar. Y me dijo, ¿y qué vamos a celebrar? Y dije, que me cogiste. ¿Qué otra cosa podemos celebrar? Vas a celebrar que me cogiste, que tú fuiste el que me cogiste presa. Y si, ¿cómo celebramos? Y le dije, métela de eso y tírala primero completa, enterita. Eso es para celebrar. Entera, mete el peine
y después mete la segunda canana. Vamos a celebrar 2 veces porque todos somos 2. En la primera canana es para celebrar mío y la segunda es para Margarita. Y aquello era terminó, pon la otra. Y aquello, y tú oías los carros y los hombres tirándose al piso. Aquello, vaya, era una guerra entera. Y entonces le dije, ahora, me dijo, ¿ahora qué hacer? Ahora, la señal es disparo al aire de que ya nos tiene escogida, vaya. Entonces, con la misma, bueno, lo que se formó de carro, de automóvil, de jeep, de camiones, y entonces nos montaron. Nada, para ir para la prisión era. Entonces llegamos y estaba Teresita Vidal, pobrecita. Teresita verde estaba. ¿Qué te pasa, Tere? Dice, ven, como no pueden hablar. Ven, como. Yo te dije que ibas a salir castigado, tú no me has creído. Y el castigo va a ser gordísimo, te lo estoy advirtiendo. Las órdenes no se discuten. Bueno. ¿Qué te pasa, Vidal? Que no he podido ir al baño. Ve ahora mismo. No, pero tú estabas prácticamente mandando ahí a los guardias. Dice, dígole yo, ve ahora mismo. Dice, no, pero es que ven cómo. Si vuelve a dar la orden de que no puede ir al baño, el castigo va a ser mayor. Vete para el baño, Teresita. Teresita se levantó, fue para el baño. Y él, yo no entiendo nada de esto que está pasando. Bueno, no puedes entender nada porque son cosas más. Es superior, es inteligencia superior, ¿no te das cuenta? Que estamos por arriba de ti, ven cómo. Te estabas burlando de todos ellos. O sea, que ellos ponen a personas completamente deficientes para manejar todo aquello. Para no cansarte, lo que se formó allí para interrogarme era la provincial, la regional, seguridad del Estado. Era como una cosa así enorme de gente. Y entonces, yo de ustedes no han aprendido nada. Acuérdense que a mí no importa donde me pongan, siempre voy a poder escaparme, porque yo soy libre, ¿no te das cuenta? O sea, que ustedes se escaparon simplemente para demostrarle a ellos que ustedes podían escapar. Bueno, Margarita no sabía eso. Esa parte de Margarita no la sabía. Pero se arriesgaron a que las mataran también. Claro, pero... en ese momento ustedes, ya para ustedes, arriesgar la vida así era... No tenían ya nada que perder. No tenían nada que perder. Cuando comienza el diálogo de Estados Unidos con Castro, tú firmas una carta que suscribieron 165 presos políticos. Esa carta, ¿qué decía y por qué la suscribes? Era protestando por el diálogo. El diálogo, si implica tu libertad o tu carencia de libertad, debía contar contigo. Fue una falta, o sea, el gobierno americano nos usó como si fuéramos máquinas de coser o tractores, o sea, nos ignoró totalmente nuestra opinión y nos usó, bueno, en realidad quien nos usó fue Fidel Castro, porque el diálogo empieza y cuando Carter se entera de que había más de 100.000 tropas cubanas en Angola, se enoja porque él estaba tratando de quitar el embargo y de hacer relaciones con Cuba y de toda esa basofia. Y cuando se dio cuenta que estaba siendo usado, se enojó. Castro se le adelantó. Castro tenía un problema y éramos nosotros. O sea, ya habían probado todos los métodos soviéticos, los fascistas y todos los métodos habidos y por haber para doblarnos y no habían podido. Entonces éramos una espina ahí metida. Era en una nación que ya estaba de rodillas, éramos la única gente de pie.
éramos un estorbo. Y el Castro aprovechó la oportunidad para decirle algo que ya ellos tenían planificado desde el año 68 por ahí, que ellos tenían planificado para este país un demócrata que iba a levantar el embargo y hacer relaciones con Cuba. Ellos empezaron en aquella ocasión haciendo por primera vez rayos X y test sanguíneo a todos los prisioneros. Para aquellas que ya estaban tan deterioradas que se iban a morir, les dio la libertad y muchas no duraron ni una semana en la calle. Tú sales en el indulto el 14 de noviembre del 79. Habías cumplido 19 años de prisión. ¿Cómo fue el proceso, ese final de salir de prisión? El sentido de sentirme libre lo tuve en la fuga de Guanabacoa. La primera fuga. En la primera fuga. O sea, cuando salí y vi en el malecón las parejitas de jóvenes que parecían más viejos que yo y eran 20 años más jóvenes que yo. La gente con el temor al carro de la policía cuando pasaba, que no lo viví ni cuando la época de Batista, y sí lo viví con las patrullas de seguridad en Cuba. O sea que tú sales el 14 de noviembre del 79, no sales directo a Estados Unidos. No. Tú sales a la calle. Salgo a la calle, yo estoy 40 días jodiendo en La Habana. Yo me pasé los 40 días montándome en autobuses, creando problemas. ¿Cómo creaba problemas? Bueno, cuando me montaba en la guagua, la gente me decía, pasa al medio. Y yo, ¿cómo? Pero con esta peste aquí hay que pagar también. Y enseguida alguien saltaba. ¿Verdad que sí? Con la peste que hay aquí y con el calor que hay que pagar también. Bueno, pero yo no voy a pagar con esto. ¿Qué va? Y eso, encima de que la peste que hay, yo voy a pagar. Bueno, el chofer decía, déjalo así. No, pero si es así, a mí me devuelven el dinero. Y empezaban unas broncas, pero unas broncas. Casi siempre una mujer joven. Por culpa de ustedes, las viejos de mierda que no protestaron, estamos aguantando el comunismo. Y las viejas, pues ahí se entraban a golpes, se formaba. Y yo me bajaba de la guagua a coger otra guagua para joder igual. ¿Qué días tú sales de Cuba y llegas a Estados Unidos? O sea, yo no fui, será yo me fui por Costa Rica. Diciembre, o sales a Costa Rica. Por protesta, por el diálogo. Seguí protestando. Me fui por Costa Rica. ¿Estás en Costa Rica qué tiempo? Como creo que fueron 40 días. Y vienes y de ahí vengo para acá. Vienes a Estados Unidos. Inmediatamente comienzas a escribir tus memorias. Pero no es hasta junio de 1999 que se publica tu libro, Diario de una sobreviviente, y se publica en inglés. Porque no logré, o sea, España nunca quiso cogerlo. México, imagínate, no tenía dónde. Y la única forma fue llevarlo a traducción y publicarlo primero en inglés. Publicarlo en inglés. Ese libro es la memoria tuya de tu lucha. Es parte de la memoria. Mi memoria es tan grande. Cuando Glenn Garvin se encontró conmigo, él me dijo,
Your book is too big. Dice que era muy, muy grande. Sí. 635 páginas. Cuando yo termine el mío va a tener 300 páginas. Do you agree? Y le dije, it's okay for me. 18 meses después, porque estuvimos hablando 18 meses, en los cuales Glenn aprendió que yo ni tomo agua, ni como, ni hago nada. Sigo y hablo y hablo. Y él aprendió, llevaba su termo, llegaba cosas, porque llegaba a veces a las 9 de la mañana a mi casa y a las 5:30 de la tarde aparecía Mari por la puerta y me miraba y me decía, "You have given him anything?" No le habías dado ni café, ni agua, ni comida, café, ni nada. ni nada. Era hablando todo el tiempo. Era hablando. Pero bueno, ese libro ha tenido mucha importancia, ha tenido relevancia y se ha presentado de forma importante, aunque haya tardado tantos años. ¿Por qué decidiste escribirlo? Yo estoy sentada en un restaurante comiendo un sándwich. Cuando me viré le dije, Señor, ponga la televisión, por favor, al hombre de la cafetería. Y me dijo, ¿para qué? Y le dije, porque está pasando algo en Cuba. Puso la televisión y era Mariel. Sí, la Embajada del Perú y luego Mariel. Después de todo esto que nos has contado, de esta vida tan intensa que has vivido y de tantos sacrificios que has tenido que hacer, ¿qué es Cuba para ti? Un capítulo triste. ¿Cómo decirte? Mira, Cuba siempre va a ser mi patria, siempre. Pero nosotros hemos tenido la traición del mundo entero. Nosotros tuvimos la traición de la Iglesia Católica, que cambió el silencio por los edificios. O sea, la Iglesia Católica aceptó que no iba a divulgar lo que estaba pasando. O sea, aquí no pasó nada, a cambio de que le devolvieran los edificios. Le devolvieron las iglesias vacías, le devolvieron algunos edificios que antes eran de escuelas y qué sé yo, y después se los compraron otra vez. Pero sacerdotes pasaron prisión y muchos católicos murieron frente al paredón. Tuvimos la traición de Europa, de América Latina, de los Estados Unidos por varias veces. O sea, los Estados Unidos no solo nos mintió con nos traicionó en Playa Girón, utilizó a los cubanos entrenados para decirles que después de Vietnam iban para Cuba y los usó como carne de cañón en Vietnam. Yo creo que ese es el precio que están pagando, porque está permitido que yo te traicione, está permitido, o sea, Dios me permite que yo te traicione, pero tengo que pagarlo de alguna forma. Muchas veces lo vemos, otras veces no lo vemos, pero a la larga ocurre. Lo que logró poner de rodillas al pueblo de Cuba ha sido el mundo entero, el peso de la traición del mundo entero. Y es feo, es bien feo lo que han hecho. ¿Te arrepientes de lo que has vivido? No. Mira, lo que tú ganas en crecimiento del alma, eso no se puede, no existe lugar del mundo donde tú puedas crecer tanto como en un aislamiento total.
completamente aislada, enteramente aislada del mundo entero, ahí tú o te hundes en la locura o te sales fuera y no hay quien te pare más nunca. Mentalmente ya había vivido ese país, ya había conocido las Naciones Unidas, ya había caminado por esos pasillos, ya conocía la miseria humana. ¿Qué son esos lugares de miseria humana? Es deprimente. Pero yo recuerdo a Peguero, el preso político, que llegó que parecía un esqueleto cuando estábamos en Naciones Unidas. Y por supuesto nosotros no teníamos derecho a hablar. Pero yo le dije, Peguero, vamos a la cafetería. Y por supuesto yo no tenía dinero para comprar nada en la cafetería. Pero lo importante era que allí estaba la plana mayor, todo el mundo reunido, conversando unos con otros. Pero todo el mundo sabe español allí, ¿sabes? Y me paré y le dije, Peguero, tú ves ese monte, le dicen Mont Blanc. Y claro, todo el mundo paró de conversar para oír lo que yo iba a decir. Y le dije, es una pena que sea sencillamente una montaña y no un volcán que explote y se lleve toda la mierda que hay aquí. Y todo el mundo hizo silencio. Mierda. Y me fui.